nombre de Jesús, con el nombre más importante, no el más importante, digamos el más conocido y el que se repite más. Lo último que vimos la semana pasada fue que en el nombre de Jesús adoramos y en el nombre de Jesús la Iglesia disciplina. La Iglesia disciplina y tiene la autoridad para disciplinar en el nombre de Jesús. Eso es lo último. Hay más, hay más. Por ejemplo, la Escritura nos dice que en el nombre de Jesús sufrimos persecución. En el nombre de Jesús, y no lo dice una vez ni lo dice dos, en el nombre de Jesús nos torturan y nos matan. Hay más sí, pero sí, no va a estar mucho tiempo solamente con lo que es el nombre de Jesús y en su nombre. Como he dicho, hay más nombres. Y todos esos nombres tienen una riqueza espiritual importantísima para nuestras vidas. Uno de esos nombres que también aparece repetidamente en la Escritura es el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega. Vamos a leer ahora algunos textos, porque además una de las cosas que tiene que ver con, no olvidéis que estamos dentro del estudio que estamos haciendo de Cristo. Estamos estudiando, y no me he ido del tema, estamos estudiando su divinidad. Hemos estudiado, digamos, algunos de sus atributos como Dios. Hemos estudiado también, algunas de las características de Jesús como Dios. Hemos visto algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de la divinidad de Jesús, pero otra manera de ver la divinidad de Jesús es a través de sus nombres, y a través de sus nombres relacionándolos con los nombres que también aparecen en el Antiguo Testamento de Dios Padre. Entonces, seguimos estudiando, que estamos estudiando los nombres de Jesús, siga relacionando con el tema de la divinidad, porque todos estos nombres también en el Antiguo Testamento lo relacionan con Dios. Por ejemplo, el Alfa y la Omega. ¿Alguien puede buscar Isaías? Bueno, van a ser algunos textos. Chari, Isaías 41:4. Isaías 41:4. Yanira, Isaías 43:10. Isaías 43:10. Mari Carmen, Isaías 48:12. Isaías 48:12. Nuria, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Pablo, ¿tiene frío? No. Te veo temblando, no sé, diga. Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Mari Carmen, Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, aunque hay más, pero creo que está cubierto por ahora. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. 48:12, Isaías. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Muy bien, yo mismo, yo también el primero y yo también el postrero. Estos tres textos que se han leído, como tantos otros que pueda haber, tienen que ver con Dios Padre, con Dios Padre. Son textos que aparecen en la Escritura, en este caso concreto, en el libro de Isaías, pero están hablando de Dios Padre. Y ahora fíjate lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando de Jesús, está hablando de Dios, pero la segunda persona y está diciendo que es el Alfa y la Omega. 17 y 18 del capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien, yo soy el primero y el último. 21:6, perdón. Capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel
Escriba, bueno. Bueno, tú puedes. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: El primero y el postrero. Todos estos textos están hablando de Jesús. Y fijaros cómo la Biblia no hace ningún tipo de separación entre Dios Padre, de distinción entre Dios Padre y Dios Hijo. Los califica de la misma forma. El primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y el omega. Por lo tanto, uno de esos nombres maravillosos que nos enseña acerca de la divinidad de Jesús y que nos exhorta también a conocerlo más es el alfa y la omega. Sabéis que la palabra alfa y la omega es la primera palabra del alfabeto griego y la última palabra de ese mismo alfabeto. Por lo tanto, cuando está hablando de que es el primero y el último, está hablando de que lo abarca todo, de que Jesús lo abarca todo, es el primero y es el último. Jesús siempre ha existido, Jesús nunca ha dejado de existir, Jesús siempre está, Jesús siempre estará. ¿Por qué? Porque es al ser primero y último, el alfa y el omega, como hemos visto también en otros momentos, Jesús es inmutable, Jesús nunca cambia, Jesús es omnisciente, Jesús es omnipresente, Jesús es todopoderoso y Jesús no fue creado porque es Dios. Por lo tanto, cuando está hablando aquí de este tema de Jesús, está hablando de la importancia de Jesús en todo momento. Es el primero en todo y también va a ser el último. No puede haber dos últimos, tiene que haber un primero y un último. Y nos dice el texto, los textos que hemos leído, que Jesús es el alfa. Es decir, Jesús debe ser el primero en nuestras vidas. El primero en nuestras vidas. La cantidad de conocimiento teológico que hay en la Escritura, la cantidad de enseñanza que hay en la Escritura sobre este aspecto es tremenda. Yo todavía no acabo de entender, con los años que llevo en el Señor, todavía no acabo de entender cómo puede haber creyentes que no entiendan que Jesús es el dueño de sus vidas. Todavía no acabo de entender cómo puede haber creyentes que todavía no le hayan dicho al Señor: Señor, quiero que tú seas el Señor absoluto, el amo, el dueño de mi propia vida, ¿no? No acabo de entender cómo hay creyentes que van por libre. O sea, no acabo de entender cómo hay creyentes que no se someten al señorío de Cristo, cuando la enseñanza bíblica en ese aspecto es apabullante. En otras cuestiones, en otros sentidos, en otras cosas, a lo mejor podemos cuestionar, podemos decir, podemos tener diversas interpretaciones, pero la palabra de Dios nos enseña de una manera tremenda que Jesús es el Señor, que Jesús es el que manda, que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, que si, como me llamáis Señor, Señor, no hacéis lo que yo os digo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay una diferencia abismal, y aquí, y cada uno de los que estamos aquí lo podemos concebir, lo podemos ver en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Hay una diferencia abismal entre la persona que dice que Jesús es el Señor de su vida, el creyente que Jesús es el Señor de su vida, y el creyente que es el dueño de su vida, en vez de ser Jesús. Los dos son creyentes, ¿eh? El creyente que no tiene a Jesús todavía como Señor y dueño absoluto, es salvo como por fe, ha sido salvado por la sangre de Cristo, ha depositado su confianza en el sacrificio de Cristo. Pero como dice el apóstol Pablo, se va a salvar así como por fuego. El apóstol Pablo también nos habla de los creyentes espirituales y nos habla de los creyentes carnales. Y todos sabemos, a esta altura de nuestra vida, todos sabemos que hay ese tipo de creyentes que cada vez abundan más, ese tipo de creyentes carnales que vienen a la iglesia, pero que ni quieren ni leen la palabra, ni pasan tiempo con el Señor, ni se comprometen con el Señor, ni ponen sus dones bajo la dirección de Dios, y se comprometen un poco con la iglesia, ni ofrendan, etcétera, 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 etcétera. Cuando realmente un creyente que tenga a Jesús como Señor, la diferencia con el otro es abismal, es tremenda. Entonces, cuando vemos que Jesús es el alfa y la omega, una de las cosas que vemos claramente es que Jesús debe ser el primero en nuestras vidas.
hace ya, cuando yo me convertí, al poco tiempo de convertirme, leí una frase, que alguna vez la comento, a mí me ayudó mucho esa frase que decía, no recuerdo el autor, que decía, Jesús no quiere ser el primero Jesús no quiere ser el único en tu vida. Jesús no quiere ser el único en tu vida. Jesús no es tan egoísta como para ser el único en nuestra vida, pero sí quiere ser el primero. Sí quiere ser el primero. Jesús no quiere ser el único porque además tenemos el amor del cónyuge, tenemos el amor de los hijos, tenemos el amor de los padres, tenemos el amor de los amigos. Jesús no quiere ser el único amor, pero sí quiere ser el primero. Y en este sentido, pues tenemos que tener, yo os he contado, creo, perdonadme también, pero es que son cosas que más vale una ilustración a veces que mil palabras, ¿no? Yo recuerdo haber contado esta ilustración, pero como estoy en familia lo voy a contar otra vez. Que también me ayudó mucho esa ilustración. Es la ilustración de una señora que es verano y entra en un bar a tomarse un refresquito y se toma el refresquito y cuando va a pagar escucha la voz de Dios y le dice un nombre que por aquí no haya, yo qué sé, ¿qué nombre ponemos? Felisa. Felisa. Y va a pagar y escucha la voz de Dios en el bar. Hola Felisa. Felisa está ahí. ¿Quién me ha dicho Felisa? El camarero está trabajando y escucha otra vez, hola Felisa. Y dice, ¿quién eres? Y soy tu Dios. ¿Tú eres Dios? Sí. Y se gato cortar, claro, ahí en el bar. Y le dice, bienvenido. Ya está tu madre preocupada, ella preocupada, la está llorando. Y entonces le dice Dios, ¿qué estás haciendo? Y dice, me estoy tomando una Coca-Cola. Y es que hace mucha calor, como en Sevilla hace mucha calor, tomo una Coca-Cola. Y dice el Señor, ¿y qué vas a hacer ahora? Dice, pues ahora voy a pagar la Coca-Cola. Todo sorprendía porque Dios lo hablaba. Dice, ¿vas a pagar la Coca-Cola? Sí, voy a pagarlo con dinero, voy a pagar la Coca-Cola que tengo aquí dinero. Pero Felisa, ¿tienes dinero? Dice, sí, tengo aquí dinero, voy a pagar la Coca-Cola. Felisa, dame tu dinero. Señor, que te dé tú, pues el dinero, ¿cómo voy a pagar la Coca-Cola? Si te dio el dinero, para ti, para que te hace falta dinero, tú eres Dios. Felisa, dame el dinero. Yo quiero, es que Señor, el dinero, pues, ¿qué va a querer tú con 3 o 4 euros? Bueno, Señor, toma el dinero. O sea, me iré ahora y cogeré el coche. Felisa, ¿tienes coche? Y a Felisa se lo vio venir. Y dice, sí, señor, en un coche, pero chiquitito, pequeñito, es un coche de segunda, cuando lo estropeo lo llevo a los talleres de él, o sea que un coche muy pequeñito, señor, no vale nada. Felisa, dame tu coche, dame la llave del coche. Pero señor, ¿cómo te voy a dar el coche? Si sabrá cantidad de horas que yo trabajo y mi marido también para tener el coche que nos saca de muchos apuros y un coche que... Felisa, dame la llave de tu coche. Señor, bueno, toma señor, la llave del coche. Vaya, ¿y ahora qué le digo yo? ¿Cómo voy yo a mi casa a ir andando? Pero ¿tienes casa? Señor, y ahí ya Felisa se puso ya todo temprano. Se puso ahí, señor, mi casa es de 55 metros cuadrados. Señor, no tengo todavía que pagarla, tengo la hipoteca, señor. Felisa, dame la llave de tu casa. Pero señor, tú sabes que esta casa, si te pedimos de la casa y tú no la diste, señor, ¿para qué quieres tú una casa si no la espíritu? Felisa, dame la llave de tu casa. Mira que señor, que ahí nos reunimos, leemos la palabra. Felisa, dame la llave de tu casa. Señor, ya Felisa estaba, toma señor, yo estaba sudando la llave de tu casa, de la casa. Pues no sé, yo ahora le voy a decir ya a mi marido y a mis hijos.
¿Pero tienes familia? Señor, sí, tengo familia, sí. Si tú me lo diste, yo te oré, te pedí un marido y tú me has dado un marido y tengo una hija maravillosa. Señor, dame a tu familia. Señor, ¿qué te da mi familia? Dame a tu familia. Pero Señor, sí, ¿cómo te voy a dar mi familia? Que lo más quiero. Dame a tu familia. Feliz. Feliz allá, echa polvo. Toma, Señor, coge el corazón. Toma, Señor. Llorando, mi familia. Y le dice el Señor, ahora que me has dado el dinero, ahora que me has dado el coche, ahora que me has dado el piso, ahora que me has dado tu familia, ahora te quiero a ti. Ahora te quiero a ti. Eso es lo que hace el Señor. El Señor debe ser el primero siempre en nuestras vidas. El Señor, no, como he dicho antes, no es tan egoísta como para que no tengamos ningún tipo de relación con la gente y llamemos a la gente que... No, el Señor comparte su amor, pero sí quiere ser el primero en nuestras vidas. Por lo tanto, fijaros que cuando dice la Escritura que Jesús es el alfa y el omega, Jesús es el primero, debe ser el primero en nuestras vidas. No solamente Jesús es el primero en nuestras vidas, sino que Jesús también es el primero en la historia bíblica. El primero en la historia bíblica. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú ves que Jesús es el primero en la historia de la creación. Jesús es el arca. Jesús es el arco iris. Jesús es la escalera de Jacob. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el maná. Jesús es la roca golpeada. Jesús es el sacrificio humeante. Jesús es el macho cabrío de la ofrenda. Jesús es el sacerdote vestido. Jesús es el candelero de oro. Jesús es el arca sagrada. Jesús es el querubín que cubre. Jesús es el tabernáculo. Jesús es el templo. Jesús es el pesebre. Jesús es la cruz. Jesús es el trono. Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el pan de vida. Jesús es el libertador. Etcétera, 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 etcétera. Jesús es el primero en la historia de la Biblia. Jesús es el primero en todo. Debe ser y quiere ser el primero en nuestra vida y quiere ser también y es el primero en la historia bíblica. Y Jesús también es el primero en la redención, el que lo hizo todo, el que vino a comprarnos, el que nos rescató de la esclavitud, el que dijo tanto, dice tanto era la sangre. Jesús es el primero en redimirnos de la esclavitud. Y Jesús es el primero también, hermanos, en la resurrección. Jesús es la primicia y después resucitaremos los demás. Pero la Escritura nos enseña que Jesús fue el primero en la resurrección. Todas estas cosas, hermanos, y muchísimas cosas que podemos ver, tienen que ver con esto, que Jesús es el alfa. Jesús es el primero. El primero. ¿Algún comentario? ¿Por qué dice yo menos? Ahora vamos a ver la omega. Hemos visto primero el alfa. ¿Alguna cosa con el alfa? ¿Con lo primero? Pues como dice Mari Carmen también, Jesús es... Quisiera una cosa que aprendí esta semana sobre el versículo que 43 dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y que hay y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque este es el versículo que los testigos de Jehová defienden. Entonces, dice, el versículo que más defienden ellos con esto de Dios es para preguntarle en qué momento Dios creó a Cristo como Dios, cuando dice en Juan 1:1 y el verbo era Dios. Y ellos, en su versión, que no es Biblia, sino es su traducción, es un Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando Dios, ahí el versículo lo dice, ni antes ni después de mí había Dios. Entonces, para preguntarle, ¿en qué momento hizo Dios a Dios? Y los textos en su momento también lo estuvimos viendo, si os acordáis. La cantidad de textos que hablan sobre que Jesús es Dios es impresionante. Claro. Y Jesús es el primogénito, el que hizo la creación, el principio del verbo, que era con Dios, el verbo era Dios. Pero el mismo versículo que ellos defienden tanto, Lo defiende, lo dice. Ellos defienden, Sí. y nosotros somos los testigos, los Sí. salvos, los que estamos curados.
Y el mismo versículo. Para preguntarle en qué momento Dios hizo. Ese es un texto que bien mirado seguro hacia ellos. Exactamente. Seguro hacia ellos. La Sí, explicación. sí, sí. Antes de ese texto ellos lo usaron como, digamos, y empezaron a llamarse testigos de Jehová en 1940 y tanto, no recuerdo el año. Hasta ese momento se conocían como los estudiantes de la Biblia. Y entonces eran los estudiantes de la Biblia, y a partir de una convención que tuvieron, no recuerdo si en Estados Unidos o en Europa, una convención que tuvieron, pues empezaron a llamarse los testigos de Jehová a través de ese texto, y un poquito más para adelante que hay otro igual, que es parecido. Entonces, a partir de ese momento cambiaron su nombre a nivel mundial, dejaron de llamarse los estudiantes de la Biblia para ser llamados los testigos de Jehová en base a eso. Pero ese texto realmente es un texto que nos habla de la infinitud de Dios, y que nos habla de que Dios no fue creado, ni Dios va a ser aniquilado, ni antes ni después. O sea, Dios está desde el principio. Dios siempre ha estado y nunca va a dejar de estar. Por eso, una de las cosas que hemos visto y el énfasis que he intentado, por eso tantas lecturas, tantos versículos sobre esto, porque prefiero que sea la palabra antes que yo la que hable, que Jesús es el principio, Jesús es el alfa. Ni antes de mí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso, buscar sitio y colócamelo. Sí. Y Jesús fue el primero que ascendió a los cielos el día de Pentecostés, y será el primero que descienda de los cielos a la tierra. Así es. A Así ponerse en el monte de los olivos. Así es. Y allí lo verá todo. Así es. Lavará allí su pie y se pondrá y todo ojo le verá, el primero. Amén. Así que fijaros, hermano, que Jesús es el primero. En la letra griega, el alfa, el primero. Pero Jesús también es la omega, que no tiene que ver con yogur con omega, ¿no? Hay yogur con omega, no era omega, ¿no? Un chiste malo, ¿no? Omega, ¿no? Un chiste malo. Omega 3, omega 3. La leche, dice yo yogur, la leche. Eso no vale, eso borrar. Pues Jesús es la omega, Jesús es el final también, principio y final. Jesús es, hermanos, Jesús es el final, porque después, como hemos visto, después de Él no hay nada. Después o sea, Jesús siempre va a estar, siempre es el principio, es el final. Jesús es el primero en todo, pero también es el último. ¿Cuántas veces, perdóname que te haga esta pregunta, cuántas veces hay gente que te ha defraudado? ¿Así? Hay gente que te defrauda de la familia, gente que te defrauda del sitio donde vives, gente que te defrauda de la iglesia, gente que te defrauda en el trabajo, gente que te defrauda, los políticos que te defraudan. Siempre encontramos gente que nos defrauda, y nosotros defraudamos. Ojo, nosotros defraudamos a nosotros mismos también. Jesús es el último. Permitidme esta expresión, cuando hablo de último parece que lo puede hacer, no. Pero lo que quiero decir es que Jesús nunca nos va a defraudar. Nunca nos va a defraudar. Nosotros lo vamos a defraudar. Nos defraudamos nosotros mismos y defraudamos a los demás. Pero Jesús nunca. Y cuando estoy hablando del último, no es porque, bueno, va a ser el último que lo haga, no. Estoy hablando del plan infinito. Él nunca nos va a defraudar. Y eso es una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa de saber que hay gente que pueden ocurrir eso, pero con Jesús nunca va a ocurrir. Nunca nos va a defraudar. Nunca, el apóstol Pablo nos dice en alguna ocasión, en la segunda de Timoteo, que ya está ya a punto de morir el hombre, y nos dice que iba a convocar, iba a ir a juicio. Y dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. En mi primer, ante Nerón, todos los creyentes que estaban, Pablo era un hombre de equipo, Pablo formó jóvenes, Pablo se dio la vida por la gente. Aquila, Priscila, Silvano, Epafras, ¿cuánta gente tuvo Pablo en su equipo? Timoteo, Tito, ¿cuántos, no? Y sin embargo, cuando en el momento más importante de su vida, en el juicio, que al final lo van a matar, se encuentra solo. Lo acusan
y no hay nadie que esté con él, por lo menos para sentir el calor de otros creyentes, sentir el abrazo, el decir estamos contigo, se encuentra solo. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero Dios sí. El Señor estuvo conmigo. Pero Dios Solo. sí. El Señor estuvo conmigo, dice. Solo, sí. Y él notó la presencia de Dios en ese momento y notó cómo el Señor no lo abandonó. No lo abandonó. El Señor Jesús nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar. Nosotros le podemos quitar la mano, como un niño le quita la mano al padre. Podemos quitarle la mano, pero aún así el Señor nunca nos va a abandonar. No te dejaré ni te abandonaré, nos dice el texto, ¿no? La palabra de Dios. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de que Jesús es el alfa y la omega, estamos hablando de que Jesús es el comienzo y el fin de todo. Y déjame decirte algo que tú sabes de sobra. El fin de todo para nosotros no es el fin de todo. Para nosotros los creyentes, y bueno, y los incrédulos también, desgraciadamente, tendrán otro fin. Pero para nosotros los creyentes no es el fin de todo, porque cuando llegue este fin empieza al principio. Cuando llega el fin, empieza al principio. Sí, sí. Sí, sí. Es impresionante. Cuando llega el fin, comienza al principio. Bueno, yo no veo que sea al principio. Como una continuación. Es que no una hay tiempo. continuación por eso, porque no hay No hay tiempo tampoco. la eternidad la estamos viviendo aquí, porque nosotros sabemos que ya estamos sentados en lugares celestes. Entonces esas cosas las tenemos que dar por hechas, aunque no las entendamos ni sabemos explicarlas. Pablo decía, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí, efectivamente. Pero eso de la vista de ojo es así, porque como dice que se ve en túnel, que se ve. Mira, no una pizarra de ojo, porque yo creo que el abrir y cerrar de ojo es cuando el Señor venga en el aire a recoger a su iglesia. Será un abrir y cerrar de ojo, como un parpadeo. Pero cuando muramos no va a ser abrir y cerrar de ojo. Lo que dice Nuri, veremos. No sé, yo que como. No, ya el túnel, pero veremos he escuchado, he leído. que somos arropados por seres queridos nuestros, por ángeles, hasta ver al Señor, ¿no? Lo del abrir y cerrar de ojos, cuando se toque trompeta, es cuando sí, seremos, o sea, elevados con el Señor, la iglesia será elevada con el Señor en las nubes del cielo. Y será un abrir y cerrar de ojos, estaremos aquí de pronto, ¡pum! Porque el Señor nos llevará con Él hacia las nubes del cielo, donde Él se quedará en el medio, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Eso es el cerrar, abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Eso es verdad, todo eso es verdad. Y hay que decir eso todo a mí. Pero déjame deciros una cosa, bueno, en realidad dos. Una es, ¿alguno puede decir dónde está en la escritura que se vea como has dicho tú antes? Porque yo he leído gente que está El vuelto a la túnel, vida. sí. Y sale el cuerpo. El famoso Sí, túnel. Y sale Sí, el sí. cuerpo, Ese es, muerto. sí, eso hay muchísimos libros, hay libros y autores que hablan de ese túnel. De hecho, hay gente que cuentan que han pasado por esa experiencia, que han visto un túnel y tal, y al final volvieron a la vida, pero vieron el túnel y una luz. Entonces, eso es Moody, el autor, no Moody el creyente, sino era un psicólogo. Y hay muchos libros así, ¿no? Entonces, esto da lugar a mucha especulación. Hay gente que dicen que es algo efectivamente viene de Dios y te sacan algunos textos fuera de contexto para decirlo, porque en realidad la palabra de Dios no dice nada de un túnel. Y hay otros que te dicen que es el túnel, al final el túnel que nos va a llevar es al diablo, al infierno. También hay gente que piensa de esa forma, que ese túnel es engañoso, esa luz es engañosa y no es realidad, porque como la Biblia no pone nada de túnel, entonces tiene que ser el mentiroso por todo más, el que pone esa luz. Entonces ahí hay especulaciones para todos los tipos, como tantas cosas ocurren, ¿no? Pero veo que dice que la Biblia dice ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Eso es. Entonces, el apóstol Pablo dice en varias ocasiones, en un abrir y cerrar de ojos, ausente del cuerpo, presente del Señor. Hizo pacto, de pronto. No está hablando en ese momento de la segunda venida. Está hablando de una experiencia en la que él, de golpe, se pone en la presencia de Dios. Cuando hablamos de que el creyente, de golpe, cuando una persona muere, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, está el creyente, pero no el cuerpo.
Que aquí es lo que quiero que no está el cuerpo. La palabra de Dios nos dice que nuestro espíritu, en el momento en que morimos, vamos a la presencia de Dios. Nuestro espíritu. No tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo, porque nuestro espíritu, lo que somos de verdad, vamos a estar en la presencia de Dios. En un abrir y cerrar de ojos. Es decir, el momento que yo expire, ¡bum!, mi espíritu enseguida va a la presencia de Dios. Y voy a gozar de la presencia de Dios, de la eternidad, en el cielo, como Pablo él mismo también lo transmitía. Otra cosa es, totalmente de acuerdo, Mari Carmen, otra cosa es cuando Cristo venga y los cuerpos sean resucitados. Primero los cuerpos resucitados. Y los cuerpos sean resucitados. Y en un abrir y cerrar de ojos serán los cuerpos resucitados y estaremos, nuestras almas que ya están con el Señor, se unirán a los cuerpos corruptos, cuerpos que han desaparecido, cuerpos que, pero nuestros cuerpos volverán. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, nuestras almas, nuestros cuerpos volverán a estar unidos y estaremos ya por la... Pero ese es el dato. La segunda venida es a los 7 años. ¿Sabes lo que digo? También depende. Primero hay que pasar por el tribunal de También depende, porque en cuanto a eso también hay varios puntos de vista. Pero me refiero que cuando Pablo, que no me encontraba, pero cuando Pablo está diciendo, literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, literalmente se refiere a eso, pero al alma. Después ya otra película ya con los cuerpos, ¿no? Y en un abrir y cerrado vendrá el Señor con la trompeta y tal, efectivamente. Pero a lo primero, yo no sé si veremos una luz, no tengo ni idea si veremos una luz, pero veremos la luz. Veremos la luz. Veremos a Jesús cuando partamos. También hay alguna parábola que nos dice, la parábola de Lázaro, nos dice que a Lázaro los ángeles lo acompañaron también a la presencia de Dios. Eso es una parábola, por lo tanto no es una parábola. Pero detrás de las parábolas siempre hay enseñanza, ¿no? Entonces, en este sentido, hermano, qué bueno es saber. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de la Escritura es que no nos deja, con inseguridad. Nos deja con seguridad. Nos deja con seguridad. Y esa seguridad es que una de las cosas que sabemos es que cuando partamos, vamos a estar con Él. Y ahí podemos tener algunas cosas que en la manera, en esto, en el rapto, en la tribulación, etcétera, etcétera. Pero el destino final, que es cuando nosotros morimos, vamos a estar en la presencia de Dios siempre, para toda la eternidad. Eso da una seguridad tremenda. Saber cuál es nuestra casa y que vamos a estar delante de Dios y no tenemos que esperar nada ipso facto. Cuando ven ya en los últimos tiempos, los cuerpos resucitarán, pero nuestra alma ya va a la presencia de Dios. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Todas las palabras de Dios es tan tremenda y tan fuerte. Cuando te encuentras un testigo de Jehová le dice, tú no has leído bien toda la Biblia, porque Pablo dice que Jesús era la imagen visible del Dios invisible, porque Jesús, esa imagen que podemos ver, Dios en su deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tenemos que ver el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. ¿Cuándo fue el primero? Pues todos sabemos que cuando se entregó y murió y se entregó, que murió en la cruz, y al Padre quedó satisfecho, y todo el que en él crea, entramos en otro tiempo. O sea que es que la Biblia es de principio a fin, y entonces no nos confundimos, y se tienen las cosas muy claras, porque cuando Jesús dejó porque murió, tenía que redimirnos, y para eso tuvo que morir. Cuando Él murió, el Espíritu Santo con poder lo levantó, pero ahí estaba entonces la deidad, el Padre, el Hijo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese Dios es lo que los testigos de Jehová lo desarman, porque lo intentan desarmar.
o intentan desarmar, desde luego. Por eso nosotros los cristianos tenemos que leer mucho la palabra y pedir a Dios que nos dé discernimiento. Y cuando tú ves de que por qué, desde que nuestros Adán y Eva se rebelaron hasta que cerramos nuestros ojos y vamos a la presencia de Dios, hay que ver todo lo que ha tenido que trabajar Dios en su deidad. El Padre trabaja por un lado, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que son tres. Por eso dice, en cuanto a hombre, era la imagen visible del Dios invisible, porque a Dios en su deidad, a Dios nadie lo podrá ver jamás. Vemos la imagen y Él quedó satisfecho de lo que hizo ese hombre, de lo que hizo Jesús como hombre, que lo elevó hasta lo sumo. Así es. Cuando a mí me preguntan acerca de eso, yo siempre digo, yo soy unitario. Yo creo en un solo Dios, pero soy trinitario. Creo en un solo Dios manifestado en 3 personas. Entonces, efectivamente, o sea, creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque tenía que hacer cosas. Y cuando resucitó, fue Jesús. Ya era Jesucristo. Pero mientras que Él estuvo en la tierra, fue Jesús. Pero ahí en esa resurrección, ahí ya nuestro Señor Jesucristo. Y todas las cartas de Pablo están llenas de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo. Muy bien. Yanira, ¿qué te falta? Todos los versículos que Todos los versículos te los doy ahora, cuando terminemos te los doy. Bien, otra de los nombres que aparecen en cuanto a Jesús y también con Dios en el Antiguo Testamento es juez. Juez. Jesús es juez. Mira lo que dice, nos quedamos, Mati, Génesis 18:25. Génesis 18:25. Olivia, Salmo 56. Salmo 56. María Jesús. ¿Perdón? Ay, no la había puesto encima. No la había visto, perdóname. Así que estaba tapada y no la veía. Luisa. 18:25. Romanos 14, 10 al 12. Romanos 14, del 10 al 12. Ahora sí, María Jesús. Segunda Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Y en la última, Conchi, segunda Timoteo 4:1 y el 8. Segunda de Timoteo 4:1 y el 8. ¿Quién tiene Génesis 18:25? Era Mati, ¿no? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra. Está hablando de Dios Padre. El juez de toda la tierra. Salmo 56. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Selah. Dios es el juez. Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, fíjate lo que está diciendo el tribunal de Cristo. En ese tribunal está como juez, el tribunal de Cristo. Segunda Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, el tribunal de Cristo otra vez.
el titular, el tribunal de Cristo. Y mirad lo que dice en 2 Timoteo 4:1 y el 8. El libro dice: comparezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Fijaros, hermanos, que está diciendo el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y después dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Así, y hay más, ¿eh? Así que fijaros que todos estos textos, otra vez, a donde voy, es que habla de Jesús como juez, pero es que también se habla de Dios Padre como juez. O sea, está hablando, en esto que estamos hablando acerca de la Trinidad, estamos hablando que tienen los mismos atributos y el mismo nombre en este sentido, la misma acción. Dios es juez, no habrá dioses, es el único Dios, el único juez. Él sí sabe lo que es la justicia. Y después nos dice también en el Nuevo Testamento que Jesús también es el juez y además va a presidir el tribunal en su momento, que nos vamos a entrar un poco ahora en eso. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que la Escritura nos enseña claramente que Jesús es juez. Te pregunto, para ti, en tu conocimiento, ¿qué es un juez? ¿Para qué sirve un juez? Para impartir justicia. Para impartir justicia, muy bien. Muy bien. Para impartir justicia. ¿Qué más? Un hombre que sabe decir lo que está bien y lo que está mal. Justamente. Muy bien. El juez, por definición, tiene que ser justo. Si no fuese justo, no sería juez. Sería el fiscal, no sería otra cosa. No sería. El juez tiene que ser un hombre justo para impartir justicia, porque viene del mismo vocablo. Efectivamente. ¿Qué más? Que Dios no podía ser injusto como padre, no podía ser injusto. Por eso cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo tuvo que hacer porque sería injusto que perdonaras. Al morir el Padre dio satisfecha su justicia. Y nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Amén. Entonces, si está satisfecha la justicia de Dios, nadie le puede echar en cara, porque ¿quién le puede echar en cara? Pues te tienes que ir a Adán y Eva. Le pueden echar muchas cosas en cara, pero a Dios nadie le puede echar en cara, que Él es justo. ¿Alguien más? ¿Qué significa para ti ser juez? Aplicar la ley. Aplicar la ley, efectivamente. Un juez no puede aplicar su propia ley. Un juez no puede aplicar su propio criterio, aunque él lo crea. Un juez tiene que aplicar la ley, no puede hacer otra cosa. El juez debe conocer la ley, y hablo humanamente. Debe conocer la ley y no solamente aplicarla, sino además desarrollarla. Porque claro, la ley es algo que está escrito y eso tiene unos límites y cada juez pues usa la holgura que le parece. Eso lo estamos viendo cada día. Entonces, si hablamos de juez, si hablamos de juez perfecto o si hablamos de juez humano, que son dos cosas distintas. Una de las... Sí, perdón. Dios juzga con misericordia. Dios no juzga para que fuerte y que en medio. Para destruirte. Por eso no destruye. Dios es misericordioso. Quiere que todo el mundo venga arrepentimiento. Cuando ¿tú ibas a decir algo, bebé? Cuando con la figura de juez, en un sentido pasa como la figura de padre. Sabéis que hay mucha gente que tiene dificultades en decirle a Dios Padre, porque la relación con su padre humano es terrible. Entonces, ha habido padres que le han pegado a sus hijos, le han hecho la vida imposible. Ese hijo, aun cuando el día de mañana se convierte, yo he conocido casos así,
cuando se convierte, le cuesta mucho trabajo dirigirse a Dios como padre, porque en su mente tiene al padre humano, y el padre humano le ha hecho barbaridades, y hay que entenderlo, a veces, y es un proceso a veces de años, Yo me he encontrado con personas que no pueden llamar a Dios Padre, y al cabo de los años, después de un proceso en el que Dios va trabajando, se puede, y de perdón también hacia el Padre humano y tal, es un proceso complicado. Con el paso del tiempo pueden decir a Dios Padre, pero les cuesta, a otros no porque su Padre es maravilloso. O sea, que su infancia ha sido preciosa, la relación con su padre es muy buena, y no tienen al revés, cuando le dicen a Dios Padre, como tienen en su mente a su padre humano, para ellos es algo maravilloso porque su padre humano es maravilloso. Entonces, con el juez pasa igual. Con el juez pasa cuando encontramos a un juez, como estamos en una sociedad tan injusta, donde a personas, no voy a decir cosas de política, pero todos tenemos en mente la situación en Cataluña, todos tenemos en mente en cosas, gente que tiene dinero, contrata a los mejores bufetes, los mejores abogados, y tú sabes que se van a librar. Entonces, tú de alguna forma hay una desconfianza con la justicia por todo este tipo de cosas. Pero también nos tenemos que fijar que hay jueces que son honestos, que hay jueces que luchan, que saben aplicar, y a veces con situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Y luchan contra carros y carretas para impartir. Entonces, cuando miramos también la figura del juez, a veces pensamos que los jueces, pero el juez, como está diciendo ella, el juez de toda la tierra es un juez que imparte justicia. El juez de toda la tierra lo conoce todo. El juez de todo el universo sabe lo que hay en nuestro corazón. El juez de todo el universo, realmente, él nunca va a hacer un fallo o a dar una sentencia basada digamos, en la ofensa, o en el odio, o en el aborrecimiento, o en el chantaje, o en la corrupción. Él siempre va a hacer... Eso es. O sea, Dios no se vende. Dios siempre va a hacer lo correcto, siempre va a hacer lo justo. Siempre va a decir, cuando a veces te encuentras, no sé a ti, pero a veces te encuentras con personas que tú hablas y tú dices, y hablas del infierno. A mí, personalmente, cuando yo doy testimonio y hablo de la gente, no me gusta tratar el tema del infierno. Prefiero hablar con la gente acerca del Dios del cielo y hablar acerca del cielo. Pero a veces no pueden, tienes que decirlo. A veces la gente tú tienes que decir, mira, me cuesta trabajo decir esto, pero yo creo en el infierno. O sea, cuando ya no tengo más remedio que decirlo, pues lo digo, ¿no? Yo creo en el infierno. Pero hay gente que dice, bueno, si yo soy buena, ¿por qué voy al infierno? Si yo he sido una buena madre, un buen padre, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho nada, ¿cómo voy a mandar al infierno? ¿Qué clase de Dios es ese? Ese es el argumento. Entonces, claro, en última instancia, ese argumento falla por algo que ellos no saben. Ese argumento falla porque Dios nunca manda al infierno a nadie porque sí. Dios no manda al infierno a nadie porque a él le plazca. Dios no manda al infierno a nadie porque él es un Dios cruel. Dios manda al infierno porque es un Dios justo. Porque imparte su justicia. Y desde el principio él ha dicho, pues estés conmigo o estés contra mí. Desde el principio ha dicho, hay dos caminos. El camino de la eternidad o otro camino que es la eternidad, pero sin mí. Jesús no miente a nadie. Jesús dice, yo he venido a dar la vida. Y pone su vida en nosotros, pero después es la persona la que tiene que creer o no creer. Pero no es que yo te envío al infierno porque a mí me encanta mandarte al infierno y lo paso pipa. No. Dios es justo. Cualquier persona que vaya al infierno, ojalá no existiera el infierno, ojalá no existiera, lo pudiésemos borrar de un plumazo, pero la Biblia no habla, lo habla muy claro. Pero cuando tú dices, va gente al infierno, para nosotros, a mí lo que me da más confianza, lo que me da más dentro de una doctrina que realmente es una doctrina muy, humanamente hablando, muy complicada,
Tú dices, lo que me da a mí más confianza es saber que Dios es justo y que nadie va a ir al infierno por algo que no sea justo, porque Dios es justo. Pero es que Dios vino para que no fuésemos al infierno. Si tú no le explicas el infierno a nadie, pues tenemos que decirlo. Sí, cuando yo hablo de y la predicación y se predica del infierno, cuando hablo cuando en mi caso concreto, que prefiero hablar con la gente acerca de Jesús y verla, porque en una primera conversación, cuando tú hablas con una persona y ya sacas con el tema del infierno, como que lo puedes perder. Entonces hay que decirlo con cuidado y en su momento, ¿no? En su momento. Que a veces somos muy... No, pero si le hablas del camino, que hay un camino de salvación... Y que te va a bendecir mucho, que te va a dar que te mucho va a tocar dinero. que te va a dar la Eso paz, no es que te va a dar nada. la salud, porque cuando viene el batacazo, ¿dónde está Dios? Es que hay que contarle todo. Sí, hay una... también lo comentas en algunas ocasiones, de una iglesia que se quedó sin pastor y empezaron a buscar un pastor. El pastor que tenía se jubilaba o tal, empezaron a buscar un pastor. Entonces crearon un consejo, crearon un comité para llamar a un pastor. Y entonces buscaban a uno, lo llamaban y lo pusieron a predicar, más o menos. Y un día invitaron a uno. Y a no sé si era un pastor que estaba en otra iglesia o que había salido del seminario, en fin. Invitaron a un pastor y predicó sobre el infierno. Predicó sobre el infierno. Y el comité que estaba buscando el pastor se reunió durante la semana. Y ahora le dice, ¿qué os pareció la predicación el domingo? Muy bien, el predicador muy bien, tiene una buena oratoria, muy bíblico en lo que dijo sobre el infierno. Pues, estupendo. Y entonces lo dejaron y lo analizaron, lo dejaron. Al poco tiempo llamaron a otro pastor y lo llamaron y predicó. Y mira por dónde predicó sobre el infierno. Predicó sobre el infierno también. En poco tiempo los dos pastores habían predicado sobre el infierno. Y se vuelve a reunir el comité pastoral durante la semana y ponen otra vez qué os ha parecido. Y se ponen a hablar, tal. Y el hombre de más edad que había en el consejo, que además había sido muchos años diácono y tenía conocimiento y todo el mundo lo respetaba mucho, estaba callado. Y llega un momento en que le dicen a los demás, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas sobre la predicación? Y dice que había sido diácono durante tantos años, dice el hombre, yo creo que este sería un buen pastor para nosotros. Creo que este hombre es el pastor para la iglesia. Y le dice a los demás, ¿y por qué? Pues los dos han predicado sobre el infierno, porque los dos han predicado bien. Y dice este hermano, sí, pero el otro predicó bien, muy bien, pero este predicó sobre el infierno llorando. Que ahí es donde voy. Este predicó sobre el infierno llorando. Hace años, hermano, conocí a un hermano de Canarias que es, por decirlo de alguna forma, es un especialista en hablar con testigos de Jehová. Es un hermano que es un buen hombre, una buena familia, y su llamamiento, por decirlo, su llamamiento es hablar con los testigos de Jehová. O sea, él conoce todos los textos y la historia de los testigos de Jehová. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Que haya una persona que se prepare para hablar. Pero sin embargo, él, cada vez que había a un testigo de Jehová, yo recuerdo algunas expresiones que decía, los vuelos, ahí viene uno, los ve vienen con la atalaya y vienen con los vuelos, ahí viene uno. Y hablaba de los testigos de Jehová sin amor. Sin amor. Y yo estuve con él en una campaña y después los dos tuvimos una campaña con él. Y después yo estuve varias veces en su iglesia y alguna vez me invitó a comer en Canarias y tal, y hablábamos de los pero él cuando hablaba de los testigos de Jehová no lo hablaba con amor, hablaba como diciendo que yo estoy por encima de ellos y yo conozco más las palabras, ¿no? Entonces, en este sentido, una persona puede estar muy preparada, pero si no lo haces con amor, si no lo haces llorando, si tú no le dices a una persona que la Biblia dice que tú vas a ir al infierno,
Es muy diferente a decir, la Biblia dice que tú vayas al infierno. A decir, la Biblia dice que vayas al infierno, o sea, es diferente. Entonces, a eso me queda la manera de decir las cosas, que a veces te encuentras con clientes tan fanáticos que sí que están muy preparados para hablar con los de Jehová, pero después los tratan y los tratan de una manera que no es amorosa. Cuidado, cuidado. Tenemos que decir toda la verdad, pero en amor. En amor. Entonces, en este caso concreto, hermanos, fijaros que lo que hemos visto de esta tarde es que Jesús es el alfa y el omega y Jesús es juez. Y como juez es una persona con autoridad. Nosotros no tenemos esa autoridad. Ningún juez en la tierra tiene esa autoridad. Pero Jesús sí tiene esa autoridad. El juez se identifica con lo bueno y con lo justo, no con lo malo y con lo injusto. El juez siempre se identifica con lo bueno y con lo justo. El juez discierne la verdad y en base a la verdad dictamina. Y el juez, una de las cosas que a un juez humano le puede costar más es dictar sentencia. El juez, para dictar sentencia, tiene que estar horas pensando, ver cómo se ha hecho las lecturas, la impresión, que puedan a lo mejor aconsejar. A última hora el juez se tiene que sentar y tiene que dictar sentencia a él. Y su conciencia tiene que estar ahí. Al final, dictar sentencia puede hacer que una persona sea muy feliz o puede hacer que una persona durante 40 años esté en la cárcel. Fíjate lo que es dictar la sentencia, ¿no? Pues el Señor, cuando dicta sentencia, Jesús cuando dicta sentencia, en ese tribunal, como Dios justo que es, tenemos la certeza, hermanos, que cuando Él dicta sentencia, lo hace siempre con amor, con misericordia, con clemencia y con verdad. Así que fijaros, hoy dos cosas, dos nombres más. Es precioso. Jesús es el alfa y el omega y Jesús es el juez. ¿Algún comentario? Qué triste que hoy por parte de Grecia han aprobado el matrimonio, como yo digo, y ahora los jueces tienen que instruir lo que le mandan los de arriba y qué triste que a lo mejor una persona no comulgue con esas cosas. Y yo ya no sé qué pensar de eso. Cada vez hay más países que lo hacen. Sí, Nosotros fuimos de los primeros. Pero las leyes están por encima, los jueces tienen que dar la instrucción y eso, tienen que comulgar con piedra de molino porque no hay otra. Por eso es muy difícil ser juez. Porque eso, el juez tiene que conocer la ley que ponen los legisladores. Exactamente. No estamos hablando de la ley de Dios ni la ley, No. la ley que ponen los legisladores en cada país. Y ahora, sin tener en cuenta sus principios, tienen que juzgar en base a esa ley. Lo que pasa es que son muy difíciles. Por eso hay tantas cosas extrañas en la sentencia. Porque muchos jueces ponen sus principios, sus intereses o sus muchas cosas. En el banco había un cliente que era padre de un juez. Y resulta de que un juez no puede tener un negocio como puede ser una gasolinera. Pues este juez, mediante testaferro o mediante lo que fuera, era socio de una gasolinera muy conocida además. ¿Qué ocurre? Si el juez está para hacer cumplir la ley, para juzgar la ley, y resulta de que él no cumple la ley, ¿qué clase de juez? Pues eso lo tenemos también. O sea que no tenemos que extrañarnos, humanamente no tenemos que extrañarnos de nada. De nada. Antes, los jueces, los mismos jueces que antes juzgaban por la ley de más y más de antes a un homosexual, a un lo que fuera, había mucha gente que no eran ni homosexuales ni nada, gente que no pensaban como el régimen.
no juzgaban por ley de vago y maleante, tuvieron que dejar de juzgar por ley de vago y maleante y tragarse la ley que hay ahora. O sea, si es que, y los jueces son los mismos. Ha cambiado muchas cosas en el país, pero la judicatura no ha cambiado para nada. Entonces, han cambiado hasta los militares, que le han echado a la reserva un montón, pero los jueces siguen estando ahí en la judicatura. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tenemos las cosas que tenemos en la política. Es que desgraciadamente Porque es así. se compran y se venden. Lo que pasa, aquí quizás lo que yo veo aquí con todo este tipo de cosas es que, y no se contempla, no se contempla, es la figura.